Gracias. Paso. Pero yo no me oigo por Facebook. Bueno, ponte el micrófono, algo ha de ayudar. No sé si se oiga. Brevemente para... La Asociación Vivir con Cronicusi, en este 19 de mayo, tiene el grandísimo honor de contar con la presencia del doctor Kazuo Yamamoto, que nos va a hablar sobre nuestra enfermedad Cronicusi. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí este día especial que es 19 de mayo, que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y bueno, contar con un grupo numeroso de pacientes interesados en la enfermedad pues es siempre muy motivante estar aquí y bueno, también quiero agradecer a Laboratorios Alfa Sigma, a Juan Carlos y también a Maricruz, a Beatriz, como representantes de la Fundación de Vivir con Crohn y CUSI. Yo les voy a hablar de la patología en general y vamos a iniciar con la presentación, si la podemos poner. Todos ustedes seguramente son muy inquietos y ya han leído mucho de su patología. Sin embargo, a veces que ustedes leen en internet realmente no se pueden malinterpretar. Entonces, las dudas que tengan, pues estaré abiertos a contestarlas. Bueno, dentro del contenido yo les voy a hablar pues la definición, los aspectos de epidemiología, la etiopatogenia, el diagnóstico y finalmente el tratamiento de la enfermedad. Y bueno, ustedes esto ya lo han leído como introducción. Ustedes saben que la enfermedad inflamatoria intestinal pues es una patología crónica incurable, la cual pues se tienen que a vivir con ella a lo largo de la vida. Tiene dos grandes subtipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI. ¿Y por qué es importante la enfermedad inflamatoria intestinal? Probablemente dirán que en nuestro país es una enfermedad muy rara, que no existe y que realmente consecuentemente las autoridades sanitarias no le toman la importancia que esto debe de tener. Pero yo en esta plática les voy a comentar que es una entidad o una enfermedad emergente. ¿Por qué emergente? Porque cada vez se están diagnosticando más casos tanto de Crohn como de CUSI en México, en Latinoamérica, que eran áreas de baja incidencia y prevalencia. El mundial sigue incrementando, entonces 5 millones de personas afectadas por la enfermedad, lo cual, bueno, traduce que, como ustedes saben, impacta mucho en la calidad de vida de los enfermos. Y bueno, también es un reto para el gastroenterólogo, ya que el diagnóstico, sobre todo en la enfermedad de Crohn, no es tan fácil porque constituye un constructo de varios criterios, no nada más clínicos, sino radiológicos, parámetros de laboratorio, endoscópicos y de patología, y es por eso que a veces es muy complejo para el mismo especialista llegar a un diagnóstico, como lo hemos visto en casos, ¿verdad? En varios casos de esto, e incluso ustedes lo han vivido. Como ya les comentaba, el tracto gastrointestinal y esto es la enfermedad de Crohn, o si afecta exclusivamente el intestino grueso o colon, se llama CUSI. Como les mencionaba, es una enfermedad de tipo infeccioso, dado que el cuerpo empieza a crear para tratar de atacar un proceso ambiental que desencadenó, pero este proceso inflamatorio se perpetúa, o sea, el cuerpo pierde la capacidad de apagar ese incendio que ya se estableció y continúa. Entonces, eso es lo que en los pacientes con enfermedad inflamatoria pasa. Y bueno, esto de que hay periodos de activación es cuando están sangrando y de inactividad cuando la enfermedad ustedes dejan de sangrar y se normalizan las evacuaciones. Como les comentaba, es incurable.
Estas son estadísticas de manera general de Norteamérica y Europa, en donde vean cómo la incidencia en esos países, pues de CUSI es de 10 a 20 nuevos casos por 100,000 al año, con una prevalencia de 100 a 200 por 100,000, y para la enfermedad de Crohn de 5 a 10 nuevos casos por 100,000 al año y prevalencia de 50 a 100 por 100,000. Desafortunadamente en México no tenemos una epidemiología exacta. Este es un estudio realizado en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde en un periodo de 20 años se puede observar cómo en la primera década la media de nuevos ingresos que eran referidos al hospital era alrededor de 20, 25 nuevos casos por año. Sin embargo, ya en el segundo periodo, a mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, 2006, se incrementa estos casos que se refieren al instituto hasta aproximadamente 70 nuevos casos, prácticamente triplicándose la referencia de estos casos, y esto es algo real en un hospital donde se concentran pacientes a nivel nacional. Entonces, no es de que ahora se diagnostique más por los métodos diagnósticos, no, esta enfermedad es muy escandalosa, la CUSI, y sangran enseguida, y antes se trataban con procesos infecciosos y ahora pues realmente ya el gastro está más concientizado y lo refiere ya de manera más oportuna, y realmente es la explicación por la cual en los últimos años también ha aumentado mucho. Esto es en cuanto a la enfermedad de Crohn en el mismo hospital. En 30 años ustedes pueden ver del 78 al 93, y por eso los gastros que ya son de mis maestros gastroenterólogos que dicen que pues eso no existe, ustedes pueden ver cómo solamente existían 20 casos de Crohn hasta el 93, pero vean cómo del 94 al 2008 se diagnosticaron 80 nuevos casos más. Obviamente ahorita ya prácticamente tenemos más de 250 pacientes con enfermedad de Crohn en el instituto, lo cual esto va incrementando de manera importante en los últimos años. Otro aspecto importante que les quería comentar, bueno, aquí yo creo que con el formato se perdió la información en números, pero este es un estudio epidemiológico que se acaba de hacer a nivel nacional el año pasado, es el estudio EPIMEX. En este estudio resalta aquí realmente, estas dos es de los 70s, de los 80s, aquí son los 90s, pero algo que es muy importante comentar es que a partir del año 2000, pero vean cómo conforme el tiempo va pasando, va incrementando el número de casos. Las columnas azules son los pacientes con CUSI, los cuales se ha incrementado en los últimos años 10 veces más el diagnóstico de CUSI, y vean cómo de la enfermedad de Crohn es la barra roja, que también va discretamente, pero va aumentando también, y también esto se documentó que 8 veces más el incremento del diagnóstico de Crohn comparado con los años previos. La barra verde es un subtipo de la enfermedad inflamatoria intestinal que se llama colitis indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que tienen afectado el colon, que tienen datos de Crohn y CUSI en la misma pieza en el colon cuando ya son operados, y constituye alrededor del 9% en el instituto este tipo de pacientes. Dentro de la etiopatogenia, obviamente no sabemos qué es lo que causa la enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, sin embargo, aquí pues multifactorial porque intervienen factores genéticos. A la fecha existen más de 215 genes que están asociados tanto a Crohn como a CUSI, factores ambientales en donde realmente hay diversos procesos infecciosos, cambios en la alimentación, ahora una dieta más occidentalizada, eso promueve un estado proinflamatorio y también que se cambie la composición de las bacterias a nivel del intestino, y esto puede también estar explicando el incremento, o factores ambientales que no sabemos, la contaminación, el abuso de antibióticos en etapas tempranas. Todo eso se está estableciendo que, como ustedes ven, son múltiples los factores, ¿no? Que contribuyen, y también factores inmunológicos, sobre todo que el paciente, como yo les comentaba, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene un incendio a nivel del intestino, y los bomberos
que es el sistema inmunológico, es incompetente para poder apagar ese incendio y pues persiste en los pacientes con enfermedad inflamatoria. En un paciente normal que no tiene predisposición genética ni los factores inmunológicos, les da una infección, por ejemplo, se prende el incendio en el intestino y el sistema inmunológico lo apaga, o sea, los bomberos apagan el incendio de manera inmediata, ahí se controla, pero aquí pues hay otros factores que predisponen al paciente que se perpetúe el proceso inflamatorio. Dentro de estos riesgos ambientales también que se han estudiado es el tabaquismo. El tabaquismo, bueno, en pacientes con CUSI parece ser un factor protector y que los pacientes que están fumando a lo mejor tienen un curso mucho más leve de la enfermedad. Sin embargo, no se recomienda que fumen por esta razón, porque hay estudios que se han hecho con parches de nicotina en donde los pacientes no mejoran el curso de la enfermedad. Entonces, sí tiene más efectos dañinos el cigarro y en pacientes con Crohn, pues afecta mucho más el curso de la enfermedad, hace la enfermedad más refractaria a los tratamientos y que el curso sea mucho más agresivo. Entonces eso es muy importante de considerar en cuanto al tabaquismo. La apendicectomía, hay estudios en donde han visto que aquellos pacientes que se les realiza apendicectomía pudiera ser un factor protector y que tenga un curso menos agresivo. Sin embargo, esto no está bien documentado. Trastornos en la permeabilidad intestinal, eso está súper bien documentado, que todos los pacientes con Crohn o con CUSI, la barrera a nivel de las células epiteliales de la mucosa, que es la capa interna del intestino, se encuentra mucho más permeable. Hagan de cuenta que tenemos aquí el techo, empieza a llover y no tiene adecuada impermeabilización, que sería acá la capa de moco que se forma a nivel de la mucosa y empieza aquí a gotear todo, ¿no? Eso quiere decir que hay una permeabilidad aumentada. Entonces nosotros somos las capas más internas del intestino y la capa externa está acá en el techo y empieza a gotear todo esto. Entonces es lo que pasa en los pacientes con enfermedad inflamatoria. La flora bacteriana, pues bueno, ahora en los últimos años ha habido un avance importante en el conocimiento de la microbiota y se observa que hay una menor diversidad de bacterias en pacientes con enfermedad inflamatoria por alguna razón. No se sabe qué es lo que originó, es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, si se pasaron los cambios de la microbiota son previos o la enfermedad condiciona una microbiota específica. Entonces, esto es difícil de conocer. Y bueno, los medicamentos, hay estudios, metaanálisis, que los anticonceptivos orales pueden incrementar el riesgo de Crohn 1.5, 1.8 veces más, pero para CUSI no está eso bien documentado. Y los antiinflamatorios no esteroideos, más que nada que produzcan la enfermedad, es aquellos pacientes que tienen ya la enfermedad, pero que a lo mejor no está diagnosticada y por alguna razón están tomando antiinflamatorios, esto puede promover una recaída de la enfermedad, es decir, que se active la enfermedad. Entonces, ustedes deben de evitar la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos porque eso puede crear un curso más agresivo de la enfermedad, que estén consangrado y que no respondan a tratamiento. Y antes se pensaba que el estatus social pudiera influir porque afectaba más a la población judía, pero esto realmente afecta de manera global en todos los estratos socioeconómicos. Algo que es importante comentarles es que el impacto de la raza o la etnicidad, pues sí tiene diferencias. Por ejemplo, en población blanca y afroamericana tienden a tener más enfermedad de Crohn comparado con CUSI, que es la barra azul, mientras que en pacientes mexicoamericanos o asiáticos tenemos más CUSI que enfermedad de Crohn. Y si ustedes observan, la barra amarilla es la colitis indeterminada, que es la que les mencionaba previamente, en donde se llega a presentar tanto en afroamericanos como en mexicoamericanos. Y aquí en México, como en el instituto, tenemos alrededor de un 9-10% de este subtipo de pacientes. Otro aspecto importante es que los pacientes de raza blanca tienen una historia familiar mayor de agregación familiar, es decir, que pueden tener familiares afectados dentro de la misma familia, que no es necesariamente familia directa, y tienen mayor predisposición al desarrollo de cáncer colorectal, comparado con la raza de color, que tiene mayor frecuencia de desarrollar inflamación articular en pacientes con Crohn. Ahora, el cuadro clínico, bueno, ustedes ya lo conocen, son
pacientes que tienen diarrea crónica de más de un mes de evolución de manera continua. Es una diarrea con moco, con sangre. Cuando afecta al recto, que es principalmente en pacientes con CUSI, hay la sensación de el esfuerzo de evacuar o la sensación incompleta de que no han evacuado y tienen que regresar al baño, que se llama tenesmo, y entonces eso es muy incómodo por per se la inflamación del recto. Pero obviamente pues también tienen pérdida de peso, fiebre, cuando ya la enfermedad está con un grado de actividad importante. En pacientes con Crohn puede haber náusea y vómito, sobre todo porque puede haber un estrechamiento de la luz del intestino, se cierra el intestino y eso se llama oclusión intestinal, y eso los pacientes pues pueden acabar con estas consecuencias si se cierra completamente el intestino, además de que la diarrea no es tan escandalosa como en CUSI. Hay diarrea con moco, pero habitualmente no ven sangre, pero si hacen un estudio de sangre oculta en la popó, sale positivo, entonces es cuando uno se da cuenta. Y vamos a ver más adelante qué otros marcadores tenemos para detectar la inflamación en estos pacientes. Por ejemplo, en pacientes con CUSI hay un espectro en cuanto que pueda incluir la afectación. Por ejemplo, si solamente puede estar afectado solamente el recto, pero puede abarcar recto y sigmoides, o puede afectar todo desde el recto hasta el colon descendente, que es hasta el ángulo esplénico que nosotros le llamamos. Después, colitis transversa, es decir, que afecta la parte media del colon, o que está afectado todo el colon. O sea, este espectro de la extensión de la enfermedad es muy importante por el tratamiento que tenemos que establecer. Y en los pacientes con Crohn puede estar afectado solamente la parte terminal del intestino delgado, que se llama ilion, o que esté afectado el ilion con el intestino grueso, que se llama colon, o solamente el intestino grueso, o bien incluso que está afectado el intestino superior, es decir, puede estar afectado la cavidad oral, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, y son pacientes que tienen un curso mucho más agresivo. Esto se presenta más en las edades pediátricas. Este es un estudio realizado en los Estados Unidos, en donde en pacientes que se atienden a nivel por el médico gastroenterólogo, pero no en hospitales de concentración, se puede apreciar que la proctosimoiditis pues es la extensión más frecuente, seguida de la pancolitis, que afecta a todo el colon, y la colitis izquierda, que afecta el colon descendente, sigmoides y recto. Eso no pasa cuando consideramos ya hospitales de concentración. Otro aspecto importante es que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad sistémica, o sea, se manifiesta de manera primordial en el intestino, pero puede afectar otros órganos fuera del intestino, y eso se llaman manifestaciones extraintestinales. Puede haber varias, pueden ser a nivel de las articulaciones, en manos, en codos, hombros, rodillas, tobillos, por ejemplo, que se pueden manifestar solamente por dolor o también por inflamación. Pueden afectar también, por ejemplo, la piel. La piel hay dos grandes variedades: el pioderma gangrenoso, que se manifiesta con úlceras, las cuales se van haciendo cada vez más grandes, con una zona de tejido muerto en el centro de esa úlcera, o aquellos pacientes que tienen bolitas rojas que les existen en las piernas, que se llama eritema nudoso. Esos pacientes pues están en una manifestación dermatológica por la enfermedad. Puede afectar las vías biliares, que se inflamen de manera crónica, que se llama colangitis esclerosante primaria, y esta condición a largo plazo es mala porque condiciona cirrosis y el paciente tiene que ir a trasplante. Entonces, desafortunadamente, el trasplante del hígado en estos pacientes no modifica el curso de esta enfermedad, y la enfermedad, esta manifestación puede recurrir en los enfermos. Pueden afectar los ojos también, principalmente se llama uveitis, epiescleritis, que se manifiesta por ojo rojo, les molesta la luz, tienen ojos llorosos. Si ustedes no tienen alguna de estas manifestaciones, tienen que ir con el oftalmólogo de manera urgente porque pueden perder la vista. Entonces ya el oftalmólogo les da tratamiento. Y a nivel óseo, antes no se le daba mucha importancia a las manifestaciones óseas,
¿A qué me refiero? Que se descalcifican los huesos. Puede dar osteopenia u osteoporosis, que es lo que ustedes conocen más, en donde los pacientes están completamente descalcificados de sus huesos, y no necesariamente es por el tratamiento médico, sino per se por la misma enfermedad, ya sea Crohn o CUSI, todo por lo que existe mala absorción de nutrimentos, por un lado, y por otro lado que o el consumo es bajo, y también la enfermedad acelera la descalcificación de los huesos, todo eso contribuye. A veces pensamos que nada más el uso del consumo de esteroides descalcifica los huesos. Sí contribuye, pero hay pacientes que nunca han tomado esteroides y tienen osteoporosis y son pacientes muy jóvenes. Entonces, eso es lo que impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué estudios de laboratorio habitualmente solicitamos para establecer el diagnóstico, de apoyo diagnóstico o en el seguimiento de los pacientes? Pues habitualmente solicitamos una biometría hemática en donde nos va a decir si hay una anemia por falta de hierro, hay elevación de las plaquetas, que es un tipo de células que sirven para la coagulación, pero en pacientes que tienen una inflamación sistémica incrementan. También hay la velocidad de cementación globular y la proteína C reactiva son dos marcadores que cuando se incrementan en sangre, quiere decir que hay un proceso inflamatorio sistémico, y habitualmente es lo que pasa en estos enfermos. Disminuye la albúmina, por ejemplo, ese es un aspecto importante porque los pacientes comen menos, pero también el proceso inflamatorio consume mucho las reservas de proteína y por eso disminuye la albúmina. Y bueno, en los últimos años la calprotectina es un marcador de inflamación en la popó. Entonces, es como la proteína C reactiva, pero en la popó. Entonces, este es un marcador que va a estar muy elevado con un proceso inflamatorio, ya sea Crohn o CUSI. Y es lo que ahora solicitamos habitualmente en la consulta, porque los pacientes pueden estar asintomáticos, no tienen diarrea, no tienen sangrado. Sin embargo, cuando solicitamos, incluso no pueden tener anemia, la velocidad y la proteína C reactiva van a estar normales, pero la calprotectina elevada, y cuando detectamos un paciente con calprotectina elevada, quiere decir que aunque se sienta bien y todo eso, va a tener una recaída en las próximas semanas o meses, y es cuando ahí tenemos que iniciar el tratamiento. Entonces, un marcador muy importante. Desafortunadamente es muy caro a nivel privado, porque sí, el método cuantitativo, que es lo ideal, pero hay métodos cualitativos que son mucho menos caros, digamos, pero la certeza, que es alto, más de 200, no sabemos si son 500, 1000, ¿no? o 2000 o 3000. Entonces eso es algo muy importante. El diagnóstico, bueno, habitualmente nos apoya de varios aspectos: del cuadro clínico, de los hallazgos endoscópicos, de la confirmación histopatológica y también de los hallazgos radiológicos en los pacientes con Crohn, porque a veces en la biopsia en los pacientes con Crohn no nos va a decir el patólogo es igual a Crohn. O sea, el diagnóstico lo establece más el gastroenterólogo en base a todos estos criterios. ¿Y qué hallazgos endoscópicos va a haber? Pues habitualmente hay un enrojecimiento de la capa interna del intestino, que es la mucosa. Se pierden los vasitos que habitualmente se observan en la mucosa, desaparecen de manera completa, pero lo más grave es que empiezan a haber úlceras, pólipos o pseudopólipos inflamatorios, y esto incluso cuando se realiza una colonoscopia y se toca la mucosa, puede sangrar de manera espontánea o estar sangrando de manera espontánea el intestino. Entonces, eso ya habla de criterios de gravedad de un paciente con CUSI. En pacientes con Crohn, ahorita lo vamos a ver, pues se manifiesta con otro tipo de úlceras. En la biopsia, lo habitual es que el patólogo nos diga que hay un infiltrado por linfocitos, por neutrófilos, células plasmáticas, que nosotros le llamamos en la lámina propia, que es la capa que está por debajo de la mucosa, que es la capa interna del intestino. Se inflaman estas glándulas que hay ahí a nivel de la mucosa, se infectan estas glándulas y se altera también la arquitectura de las glándulas. Lo ideal es que sean así redonditas, y aquí están pues alargadas o completamente distorsionadas. En CUSI solamente va a estar afectada la mucosa,
a diferencia de la enfermedad de Crohn, en donde están afectadas todas las capas, es decir, desde la capa interna, que es la mucosa, la que sigue, que es la muscular, después hasta la serosa, por ejemplo, que es la última capa. Hay todo el espesor del intestino va a estar afectado, y hay estas úlceras serpiginosas alargadas, que pueden ser superficiales o profundas. También hay un enrojecimiento de la mucosa, hinchazón de la mucosa y friabilidad de la misma, pero en pacientes con Crohn las úlceras pueden ser muy profundas, y es por eso que los pacientes con Crohn desarrollan fístulas. ¿Qué son las fístulas? Es la comunicación del intestino con otro órgano, ¿no? El intestino con el recto, el recto con la vejiga, con la vagina o con la piel incluso. Entonces, esos son aspectos importantes. En cuanto a los hallazgos de patología de los pacientes con Crohn, lo ideal es que el patólogo encontrara un granuloma, que es un conglomerado de células que se llaman histiocitos, y eso pues sería lo más fácil. Sin embargo, pues no, solamente un 5 o 10% a lo mucho de los pacientes que se les toman biopsias tienen granulomas, y entre el 30 a 40% de los pacientes que tienen resección intestinal tienen granulomas. Entonces hay que conjuntar otros hallazgos clínicos, radiológicos y bioquímicos para establecer el diagnóstico. También se alteran la arquitectura de las glándulas, y también hay infiltrado por diversas células como linfocitos y células plasmáticas en estos enfermos. Algo que es muy importante es que en nuestro medio, el médico general o el médico internista confunde la diarrea sanguinolenta pues con procesos infecciosos, y sí hay que hacer el diagnóstico diferencial con procesos infecciosos agudos como E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia, que son bacterias que dan una diarrea con moco y sangre. Sin embargo, es importante destacar que una diarrea asociada a infección dura pocos días y se quita con el tratamiento antibiótico. En aquellos pacientes que persiste la diarrea a pesar del antibiótico, esos pacientes no tienen solamente una colitis infecciosa, el médico general tendría que mandarlos con el gastroenterólogo. Hay otras patologías por medicamentos, o que falte oxígeno en el colon, o que aquellos pacientes que han recibido radioterapia por algún tipo de cáncer, o incluso la inflamación de divertículos o el cáncer de colon. Todo eso debe estar considerado en el diagnóstico diferencial. Probablemente ustedes han escuchado o leído de estos anticuerpos, los PANCA, que son muy prevalentes en pacientes con CUSI de un 50-80%, los ASCAS, que de un 50-60% que se presenta en pacientes con Crohn. Sin embargo, la positividad o negatividad de estos anticuerpos no confirma ni descarta el diagnóstico, o sea, nada más es un apoyo al diagnóstico de todo lo que les acabo de comentar, pero sí tienen fines pronósticos, ¿verdad? Un paciente con CUSI con PANCA positivo, pues, y que llega a ser operado, que le hacen proctocolectomía, que le quitan el recto y todo el colon, y le hacen el reservorio en J, todo eso pueden desarrollar inflamación del reservorio que se llama pouchitis, ¿no? O pacientes con ASCAS, que ahora hay nuevos anticuerpos. Entre más positividad tengan anticuerpos los pacientes con Crohn, tienen mayor desarrollo de complicaciones como la estenosis, que es el estrechamiento de la luz, las fístulas, que es la comunicación del intestino con otro órgano, o que vayan a cirugía de manera más frecuente. Estas son las herramientas que nosotros nos basamos: índices clínicos, estudios de laboratorio, hallazgos endoscópicos e histopatológicos. Estos son los índices, digamos, más frecuentes usados para CUSI, el True Love and Wits, la puntuación de la Mayo, y para Crohn el CEDAI o el índice de Harvey-Brashow, que bueno, es un constructo de varios componentes para nosotros establecer un puntaje. Y hay un score endoscópico para evaluar la actividad en pacientes con CUSI, y esto puede ir de 0 a 3. Entonces, 0 es que está el paciente en remisión, Mayo 1 que tiene una actividad leve, Mayo 2 actividad moderada, y Mayo 3 actividad grave, de acuerdo a estos hallazgos que les muestro, y endoscópicamente se ve así. Un paciente con Mayo 0 es una mucosa completamente normal, sin úlceras, sin inflamación. Cuando hay una actividad leve, vean cómo los vasitos todavía se conservan, pero aquí ya empieza el enrojecimiento de la mucosa, algunas erosiones o úlceras cortaditas. En el grado moderado ya desaparecen completamente los vasitos que se ven acá arriba, y ya hay
mayor úlceras, hinchazón de la mucosa, y en el grado 3 pues ya sangre espontáneamente el paciente de la mucosa. Entonces sí nos sirve mucho este esquema para poder graduar a los pacientes qué grado de actividad endoscópico tienen, porque es muy importante que ustedes estén en Mayo 0 idealmente, o Mayo 1, digo en el peor de los casos. El CEDAI, vean cómo es un constructo de 8 aspectos diferentes que consideramos tanto clínicos como de manifestaciones intestinales, el uso de antidiarreicos o estudios de laboratorio como el hematocrito, incluso el peso corporal, o que es el otro de Harvey Bradshaw para Crohn, que considera el bienestar general del paciente, el dolor abdominal, el número de evacuaciones, si hay alguna masa cuando nosotros revisamos el abdomen o alguna manifestación fuera del intestino. Y dentro de los marcadores fecales, yo les comentaba la calprotectina, también hay otro que se llama lactoferrina, y van como estos dos marcadores en la popó que se elevan conforme mayor es la actividad a nivel endoscópico. Entonces sí hay una adecuada correlación entre la calprotectina y los hallazgos endoscópicos, y esto ha ayudado a que ya no se abuse tanto en las colonoscopias para ver si sigue inflamado o no, ¿no? O sea, ya esto nos puede ayudar para que, bueno, obviamente realizarse una colonoscopia es muy molesto, sobre todo por la preparación. Complicaciones que puede producir la enfermedad inflamatoria intestinal pues son la perforación del intestino, la dilatación del colon, un sangrado masivo que los pueda producir un choque hipovolémico, es decir, que se les baje la presión arterial muy baja, o disminución de la luz intestinal, es decir, la estenosis que comentaba, o las crónicas, cambios premalignos que nosotros le llamamos displasia, o incluso el desarrollo de cáncer. El desarrollo de cáncer es bajo siempre y cuando ustedes estén bien controlados con el tratamiento y vayan de manera regular a sus consultas y la realización de colonoscopías de vigilancia, ¿verdad? Me ha tocado pacientes, desafortunadamente en el instituto, que como se sienten muy tratamiento, a veces hasta suspenden el tratamiento, dejan de ir a las consultas y regresan 5 a 10 años después ya con un cáncer ya todo diseminado. Desafortunadamente ya no se puede hacer nada y son pacientes jóvenes que han fallecido por la enfermedad. Entonces, la importancia de esta enfermedad es que es una enfermedad que además de que incapacita porque altera la calidad de vida, puede matar a los pacientes si no están con un adecuado control. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy conscientes, tanto los médicos como los pacientes, de no confiarnos con esta enfermedad, ¿verdad? El tratamiento médico. Bueno, miren, esto es nada más, es la pirámide terapéutica que siempre le pongo a mis colegas gastroenterólogos y se asustan porque cada año pues vienen más tratamientos todavía, pero sin embargo, si ustedes ven hasta abajo, la base de la pirámide es los 5 aminosalicilatos, que incluye la mesalazina y la sulfasalacina. O sea, es todavía la terapia de primera elección, sobre todo en pacientes con CUSI. Y en México, más del 50% de los pacientes son controlados con pura mesalazina. Necesitamos, afortunadamente, como los europeos, llegar a los biológicos, ¿verdad? Pero vean cómo es el espectro. Siguen los esteroides locales, como la budesonida MMX o la budesonida normal. Después los esteroides sistémicos que ustedes conocen. Después los inmunomoduladores, que está la satioprina, la 6-mercaptopurina. O para los pacientes con Crohn, el metotrexate, también además de estos dos. La terapia biológica antifactor de necrosis tumoral que tenemos en México es el infliximab, adalimumab y golimumab para CUSI, e infliximab, adalimumab y certolizumab pegol para Crohn. Todo eso lo tenemos disponible en México. Sin embargo, lo que no tenemos son estas terapias nuevas que van dirigidas a moléculas de adhesión celular, como el natalizumab o el vedolizumab, que está aprobado a nivel mundial para CUSI y Crohn, y que en México probablemente el próximo año ya se tenga este tipo de terapia biológica, y el ustekinumab, que también se aprobará para el próximo año en México para pacientes con Crohn. Entonces vean cómo el espectro de tratamiento es impresionante, y lo que les voy a ir comentando es que, bueno, las metas del tratamiento son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué es inducción? Que nosotros apagamos el incendio, ¿no? La actividad de la enfermedad, eso se llama inducción. Mantenimiento de la remisión quiere decir que vamos a mantener apagado el incendio, o
porque la enfermedad va a estar inactiva, ustedes no van a tener diarrea ni sangrado. El disminuir complicaciones son como lo que les comentaba, cáncer, perforación, sangrado, pero también manifestaciones extraintestinales, o sea, fuera del intestino, y el objetivo obviamente es que ustedes tengan buena calidad de vida, una calidad de vida como cualquier otra persona sin enfermedad inflamatoria intestinal, que sí se puede lograr. El tipo de tratamiento, como ustedes van a ver, varía de la localización, como les mencionaba, del grado de actividad o de la meta terapéutica que queramos alcanzar, si es inducir o mantener la remisión. Y esto nada más para términos generales, pues el protocolo convencional que seguimos es el protocolo ascendente, que vamos de la pirámide de abajo hacia arriba, pero para pacientes con Crohn, en un grupo muy selecto de pacientes, se puede invertir la pirámide, iniciar con terapia biológica y al último los corticosteroides, pero es un subgrupo de pacientes con un curso muy agresivo de la enfermedad. De los 5 aminosalicilatos, digo, no los voy a marear, pero la sulfasalacina y la mesalamina son los que tenemos disponibles en nuestro país. Las dosis más altas de 3 a 4.5 gramos al día, hasta 4.8 gramos al día, como los de liberación prolongada, mesalacina MMX, nos ayudan a inducir la remisión o apagar la actividad. Sin embargo, para mantenerla son dosis más bajas, alrededor de 2 gramos al día. Dosis más bajas de 1.5, 1 gramo, me ha tocado pacientes que llegan con una tableta de 500 miligramos, eso ya no es nada. O sea, y aunque ustedes se sientan bien, realmente por dentro la enfermedad a lo mejor está activa, entonces es muy importante no confiarse. Este tipo de medicamentos se dan de primera línea en actividad leve a moderada y nos ayudan tanto para apagar el incendio como para mantenerlo apagado. Como les comentaba, más del 50% en México de los pacientes solo están con este tratamiento, entonces realmente es una terapia que sigue siendo muy válida. Y de las reacciones adversas puede haber dolor de cabeza, náusea, datos de gastritis o de diarrea, desde el punto de vista paradójico puede dar diarrea, pero la respuesta va de un 40-80% y hay que esperar de 4 a 8 semanas que responda el paciente. Y estos son estudios, como vean, como con mesalacina, prácticamente 2/3 partes responden contra solamente 1/3 del grupo que no le dan mesalacina. Son los estudios que se publicaron hace muchos años y hay varias presentaciones, hay supositorios, hay enemas, hay tabletas tomadas que dependiendo de la extensión de la enfermedad, si afecta todo el colon, pues conviene más vía oral, pero si no está afectado el recto son supositorios, pero si está afectado nada más hasta el colon descendente, pues son enemas y terapia tomada. Y bueno, depende del escenario clínico, se da todo esto. Ahora, hay una nueva mesalacina que se introdujo en septiembre del año pasado en nuestro país, que no existía, y esta mesalacina pues tiene este sistema de liberación MMX. ¿Y por qué se los menciono? Porque da una liberación homogénea a lo largo de todo el colon. Las otras presentaciones que hay, a veces se liberan todo en el colon derecho y ya cuando llegan al sigmoides y recto ya no les hace efecto. Y ese es el problema, que tienen que estar dependiendo de supositorios y enemas para controlar la enfermedad. Con esta tecnología se libera hasta sigmoides, inclusive puede llegar hasta recto. Y esto ayuda a retardar y distribuir la liberación del medicamento y obviamente está enfocado para pacientes con CUSI. Eso es un tratamiento para pacientes con CUSI, que es la patología que tenemos más en nuestro país. Y este sistema, esas tabletas tienen varias capas, tiene una cubierta que proporciona la protección al ingrediente activo y retrasa su liberación hasta el colon. Tienen una cadena de polímeros que interactúa con fluidos a nivel del tracto gastrointestinal, que hace una masa viscosa, disminuye la difusión y retrasa que se libere el medicamento antes de lo conveniente. Tiene una matriz hidrofílica que promueve la humedad hacia el interior y obviamente otra capa que retrasa la penetración de fluidos al núcleo. Entonces, todas estas funciones permiten que se libere de manera homogénea a lo largo del colon. Y esto, bueno, ya se ha probado en varios estudios la eficacia y la tolerabilidad, pero lo importante que les quiero dejar de mensaje de mesalacinas de liberación prolongada es que se toman una vez al día.
y se evitan de estar tomando 3 veces al día los medicamentos o 2 veces al día, y les da mucho más apego al tratamiento. O sea, sobre todo ustedes que están trabajando, a veces yo creo que llegan cansados en la noche, que ya dicen, ya a las 10 ya me quiero dormir y ya, ¿no? Y si están en el trabajo en pleno estrés, se les olvida en la hora de la comida tomar. Entonces, esto ha mostrado que hay un mayor apego al tratamiento y no es tan fastidioso. O sea, se lo toman en la mañana, una vez al día, en la mañana o en la noche, pero bien disciplinados, y eso les mejora mucho el apego al tratamiento, que yo lo he visto mucho en pacientes jóvenes en mi práctica, tanto en nutrición como en mi práctica privada, y realmente han visto los cambios que hay con este nuevo producto. El segundo escalón son los corticosteroides. Obviamente, pues hay una mezcla, hay corticosteroides locales como budesonida o budesonida MMX que no tienen tantos efectos, no tienen efectos sistémicos. Sin embargo, solamente van enfocados a pacientes con actividad leve. Pero también pacientes con actividad moderada o grave tienen que dar esteroides sistémicos. Son buenos para apagar el incendio de manera rápida, pero este grupo de medicamentos no nos van a mantener, no los tenemos que usar de manera crónica. O sea, son por cortos tiempos, y no pasar más de 6 meses con dosis muy altas, arriba de 20 miligramos, porque empiezan a tener reacciones adversas, que puede ser glaucoma, descalcificación de los huesos, diabetes, hipertensión, todo lo que se había comentado previamente, ¿no? Entonces, son útiles, pero en cortos plazos, porque sí, de apagar el incendio rápido, estos nos ayudan de manera inmediata. Vean cómo hasta un 90% en CUSI responden rápido, 80% en Crohn, y estas son las reacciones que les comentaba, tempranas y tardías. De las tempranas es el acné, la cara que se les hincha y se hace como de cara de luna llena, hay hinchazón de las piernas, alteraciones en el sueño, gastritis, o puede haber datos de diabetes, o aquellos pacientes que llevan más de 6 meses a dosis altas, pues el desarrollo de cataratas, osteoporosis, diabetes, susceptibilidad a infecciones o incluso miopatías, porque también miopatía se refiere a la inflamación de los músculos en pacientes que consumen esteroides por largo tiempo. O sea, los músculos se van debilitando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El otro grupo de medicamentos son los inmunomoduladores, las tiopurinas, como decías, atioprina y 6-mercaptopurina. Este grupo de medicamentos, nada más para comentarles, es solo aquellos pacientes que dependen de los esteroides. Es necesario introducir este grupo de medicamentos porque nos ayuda a quitarle los esteroides, nos ayuda a quitarlos en un 70% de ellos. El problema de este grupo de medicamentos es que no nos sirven para apagar el incendio, solamente nos ayudan a mantener el incendio apagado una vez que los esteroides ya lo apagaron. Es por eso que su inicio de acción es lento. A la semana 6 empiezan a hacer efecto hasta los 3 a 6 meses de empezar el tratamiento, y la duración es indefinida. Una vez que se empieza y el paciente está muy bien controlado, ya no se suspende, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que, bueno, tienen que usar protector solar porque pues la piel se hace más susceptible, potencial riesgo de que puedan desarrollar cáncer de piel, sobre todo gente de piel blanca, pero eso es en general, pero sí hay que tener esos cuidados de protección solar, o si ven algún lunar raro, pues ir con el dermatólogo, ¿no? Han creado muchas cuestiones de otros eventos adversos, pero todos los medicamentos tienen eventos adversos de menor o mayor grado, todos. Entonces ustedes deben de estar conscientes de todo ello, pero obviamente es mayor el beneficio de los medicamentos que el daño, ¿no? Obviamente si fueran más dañinos, pues no tendrían que no les daríamos los tratamientos. Otro tratamiento es la ciclosporina. Este sí es un inmunosupresor. Solamente se da en pacientes con CUSI grave que no responden a la cortisona por la vena y que están hospitalizados, pues se les da este inmunosupresor que les tenemos que estar pidiendo niveles de ciclosporina para ver que estén en rangos terapéuticos y se controle la enfermedad. Otro es el metotrexate en pacientes con Crohn que no toleran la satioprina o la 6-mercaptopurina, o cuando no respondieron, se les puede dar metotrexate.
Este ayuda a apagar el incendio y a mantenerlo apagado, y se puede dar por vía intramuscular o vía tomada a dosis de 25 miligramos semanal, pero pues sí también puede crear algo de intolerancia gástrica, náusea, vómito, diarrea, o hay que estar pendientes de que no tenga datos de toxicidad el hígado o el pulmón. Y finalmente, la terapia biológica. Todos los pacientes que no responden a la mesalazina, a los esteroides, a los inmunomoduladores, pues o que no los toleran, tienen que acabar en terapia biológica. Entonces, la terapia en algunos pacientes pueden modificar el curso de la enfermedad. Y en México pues tenemos el infliximab, el adalimumab y el certolizumab, como les comentaba. Se administra por vía intravenosa, el adalimumab y el certolizumab por vía subcutánea. Y este nuevo agente que se acaba de introducir al país, que es el golimumab, es también un agente anti-TNF, se administra también por vía subcutánea, y aquí están las dosis de administración en los pacientes que llegan a requerirlo. Es exclusivamente para pacientes con CUSI. El vedolizumab pues es una terapia que bloquea estas dos integrinas, dos subunidades de las integrinas, alfa 4 beta 7, se administra por vía intravenosa y se dan dosis de 300 miligramos a la semana 0, 2 y 6, y después cada 8 semanas. Está indicado para Crohn y CUSI, y es el que les mencionaba que el próximo año se va a introducir al país. Y el ustekinumab, que es otra terapia biológica que bloquea estas dos interleucinas, que son proteínas que inflaman el intestino, la interleucina 12 y 23. Se administra, el primer ciclo es intravenoso y después es subcutáneo. Entonces ya tienen la comodidad de que nada más van a un hospital a que se infunda la primera dosis, y después las demás son subcutáneas. La gran ventaja de este nuevo biológico es que se administra cada 3 meses, pero sobre todo que nada más está enfocado a pacientes que han fallado al tratamiento convencional, incluyendo a la terapia biológica anti-TNF, o sea, el infliximab, adalimumab, certolizumab. Entonces, eso es muy importante porque a veces las terapias se pueden ver afectadas porque ya recibieron una terapia biológica anti-TNF. Y bueno, ya para finalizar, existe un real incremento en cuanto a la incidencia y prevalencia a nivel mundial de la enfermedad, y por eso se considera que después del 2020 va a ser una enfermedad emergente a nivel mundial, incluyendo México. De acuerdo al estudio epidemiológico que hice el año pasado, hay avances en la etiopatogenia, que es lo que permite que se desarrollen nuevos tratamientos. Hay nuevos métodos para evaluar la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo para pacientes con Crohn. Se han desarrollado tanto métodos radiológicos como la enterotomografía, enteroresonancia, pero también métodos endoscópicos como la cápsula endoscópica o la enteroscopía. Son métodos que han ayudado, o bien marcadores fecales como la calprotectina y la lactoferrina, como les mencionaba su utilidad. Que el tratamiento convencional sigue siendo la piedra angular en nuestro país, sobre todo que es una enfermedad que desafortunadamente no cubre el seguro popular, y que es una enfermedad catastrófica, y que sí deberíamos de luchar para que sea incluido en el seguro popular, porque digo, los que tienen seguridad social como IMSS, ISSSTE o seguros de gastos médicos privados, pues no tienen problema, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando no hay presupuesto en estas instituciones o seguros, pues les dejan de dar los medicamentos. Debe de ser un medicamento porque es una enfermedad de por vida, es muy costosa, y realmente si no están bien controladas afecta su calidad de vida, incluso se pueden morir. Y finalmente, la terapia biológica es una opción para pacientes refractarios e intolerantes al tratamiento convencional. Afortunadamente en México sí hay un subgrupo de pacientes que lo necesita, pero no son la totalidad de los enfermos, y es un tratamiento también muy costoso que ninguno de nosotros podríamos estar pagando de nuestros bolsillos si no tenemos ningún sistema de seguridad este tipo de tratamiento, y que realmente pues lo deberían tener todos ustedes. Ya casi finalizar, pues les voy a presentar este manual de bolsillo que es de enfermedad inflamatoria intestinal, es dedicado a ustedes, los pacientes. Es el primer manual para pacientes en donde tocamos muchos aspectos
de la enfermedad y ustedes van a ver todos los capítulos que se ven ahí y espero que les sea de mucha utilidad. Gracias a Juan Carlos que nos apoyó con la elaboración de este material, porque realmente a veces ustedes pues tienen muchas dudas y espero que el libro les resuelva muchas de ellas y estén más tranquilos y sobre todo que sean muy disciplinados con su enfermedad. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos, no sé si tengan dudas, preguntas. Sí, si tienen dudas o preguntas, por favor. Cuando la hagan ellos para que se escuchen el... Ah, ok. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Yo llevo 3 años con infliximab y además estoy con mesalazina. Escuché que dijo que a partir de ciertos gramos, pues pareciera que no tiene caso que la siga tomando. He leído algunas cosas y al parecer el biológico debería ser suficiente y ya no debería tomar nada más. Sin embargo, no, si yo me quedo con el puro biológico y no tomo la mesalazina, vuelvo a recaer, o sea, vuelve la actividad. Pero la he ido bajando. El nuevo me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tomar 2.5 mínimo. Si tú tomas menos, es como si no tomaras nada. Pero la he ido bajando y estoy tomando, por ejemplo, ahorita una tableta de 500 y no he tenido esta actividad. Pero si dejo de tomar esa tableta, vuelvo a tener actividad. ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? Sí. Bueno, para nuestras personas que nos escuchan en internet, voy a sintetizar la pregunta. Tengo aquí una pregunta en que es una paciente que ha estado con 3 años con infliximab y mesalazina. La pregunta de ella es si cuando ella suspende la mesalazina, a pesar de estar bien con la terapia biológica, el infliximab tiene recaídas, y su pregunta es si está bien que siga tomando. Ha ido bajando la dosis de mesalazina y actualmente solamente está con una tableta de 500 miligramos. Su pregunta de ella es si eso está bien o no. Entonces, la respuesta de esto es de que realmente cuando el paciente está con biológico tiene buena respuesta. Hay en algunos hospitales fuera de México, o sea, en otros centros, que nada más les dejan el puro biológico. Sin embargo, mi recomendación, eso depende de cada centro, pero en México yo les dejo el biológico y la mesalazina, o sea, los 2 tratamientos. Ahora, ¿cuál es la dosis mínima? 2 gramos para mantenimiento de la remisión, a pesar de que estés con el biológico. ¿Por qué? Porque el efecto de quimioprevención para cáncer, o sea, displasia y cáncer, es de 2 gramos. Si tú estás tomando 500 miligramos, es una dosis muy bajita. Y eso implica de que aunque tú te sientas bien, no sabemos histológicamente, o sea, en la biopsia, si la enfermedad está prendida, porque ahora no nada más cuenta que la mucosa esté normal por la colonoscopía y que tú te sientas bien y todo esto, sino que realmente las células estén completamente desinflamadas. Entonces, yo recomendaría que estés con la dosis mínima de mantenimiento, que son 2 gramos al día. Perdón, y además, a pesar de que estoy con el biológico y la mesalazina, lo que nunca ha cesado es la inflamación, la sensación de que apenas empieza el día, tomas un vaso de agua y ya te pones como globo. Y todo el tiempo, todo el día, toda la tarde, toda la noche, con sonidos, ruidos intestinales. ¿Eso es normal a pesar de que estoy con el biológico? O sea, ¿debo de vivir con ello? La pregunta de laboratorio es de que la misma paciente que está con el biológico y la mesalazina, pero a pesar de ello tiene inflamación, o sea, distensión abdominal, y que desde la mañana la presenta e incluso tomar un vaso de agua ya le condiciona eso. O sea, eso es un aspecto importante. No es producido por la enfermedad inflamatoria intestinal. En ese caso hay una sobreposición con algo que se llama síndrome de intestino irritable o colitis, ¿verdad? Nerviosa, que es lo que le llamamos todos coloquialmente. Le llamamos intestino irritable porque no nada más afecta al colon, sino el intestino delgado.
La distensión abdominal ahí en ese caso tienes que recibir tratamiento para intestino irritable, porque la sobreposición de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, en un estudio que realizamos en el Instituto Nacional de Nutrición, llega a ser de hasta un 40% los pacientes que tienen CUSI o Crohn más intestino irritable, o sea, es alto. Entonces, sí, obviamente, pues a pesar del biológico y la mesalazina, pues sí vas a seguir teniendo esas molestias porque no es causada por la enfermedad inflamatoria intestinal, sino por el intestino irritable. Sí, de nada. Buenos días. Buenos días. Pregunta, no me queda muy claro qué es el tratamiento biológico. ¿Cuál es la diferencia del convencional al biológico? Eso no me queda muy claro. Sí. La pregunta del auditor es que le tiene de la diferencia entre el tratamiento convencional y el biológico. Entonces, mi respuesta es en relación a que la terapia habitualmente biológica es una nueva tecnología que se está utilizando para administrar, digamos, anticuerpos, es decir, que van a bloquear las proteínas que inflaman el intestino de manera específica. O sea, es una tecnología que va diseñada, por ejemplo, el infliximab, adalimumab, golimumab o certolizumab bloquean el factor de necrosis tumoral alfa, que es una proteína que promueve la inflamación en el intestino, y el término de biológico es que quiere decir biotecnológico, es decir, que proviene de un procesamiento de células que se clonan, ahora sí que se les introduce el gen para que produzcan estos anticuerpos que bloqueen de manera específica eso, y eso se produce por métodos biotecnológicos. No es el procesamiento convencional, o sea, del tratamiento ahora sí convencional, como la mesalazina, los esteroides, las osteopurinas, que es el desarrollo desde el punto de vista de tabletas, farmacológico, en donde llevan de manera específica como la aspirina, o sea, vamos a ponerlo así, sería como convencional, quiere decir que es lo que se utiliza de manera cotidiana, de primera línea, y ya biológico es el que utiliza una biotecnología especial para poder atacar diferentes blancos, no nada más el factor de necrosis tumoral, sino las moléculas de adhesión celular, las interleucinas. Ahora se están desarrollando más biológicos para bloquear otras proteínas, pero es un desarrollo biotecnológico, es por el tipo de fabricación. ¿Qué pasa cuando no funciona el biológico? Bueno, ahí obviamente cuando hay un tercio de los que no responden de manera primaria a la terapia anti-TNF o al biológico, que es lo que tenemos en México, desafortunadamente ahorita en el país no tenemos nada. O sea, si es una paciente que tiene CUSI, pues desafortunadamente tiene que ir a cirugía, ¿no? O sea, una proctocolectomía. Si es Crohn, es el escenario todavía más oscuro, porque lo ideal es que los pacientes con Crohn no vayan a cirugías, porque pues, hay que preservar la función del intestino. Entonces, ¿qué se llega a hacer en esos casos? Pues tratarlas de meter a un protocolo con un nuevo biológico, que habitualmente en nutrición tenemos tratamientos con protocolos con nuevos biológicos, y es como algo que podemos ofrecerles, pero otra opción que yo he visto con pacientes que, bueno, tienen la capacidad o su seguro les permite, es de que los se van a Estados Unidos, por ejemplo, que tienen ya las terapias, pero bueno, muy pocos, raros, tienen ese acceso a ir a otro país a tratarse. Entonces, desafortunadamente en la realidad de nuestro país no tenemos algo más, si fallan al biológico, no tenemos algo más. Pero sí hay que ser muy cautelosos qué se le está llamando falla al biológico, porque el que se administra el biológico no nada más es administrarlo y que el paciente siga sangrando, sino hay que documentarlo con niveles del biológico, que no desarrolla anticuerpos, o si el paciente no tiene una adecuada optimización del tratamiento, hay que optimizarle el biológico, es decir, pues aumentarle la dosis o acortarle los intervalos. Entonces, antes de hablar de una falla, pues sí hay que definirla muy bien, porque bueno, sí tiene claras
implicaciones a futuro, ¿no? Porque pues, no hay más en nuestro país. Ya con el próximo año que tengamos de estas dos nuevas terapias biológicas, pues ya vamos a tener 2 armas más. Para aquellos que fallan al anti-TNF tenemos otras 2 opciones, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero preguntar, para la enfermedad inflamatoria no determinada, ¿qué parámetros ocupan para medir? Porque obviamente muchas veces no se llega a, bueno, como comentaba de la calprotectina, que decía que 200 es como ya alto. Ajá. En este caso, por ejemplo, los niveles más bajos, ¿cuál sería lo bajo y lo alto? Sí, la pregunta de aquí del auditorio es si acerca de los niveles de calprotectina, o sea, el óptimo, dado que, bueno, el nivel óptimo en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal depende del valor de corte respiratorio, habitualmente menos de 163 microgramos por gramo. Sin embargo, importantes en pacientes con Crohn o con CUSI, lo ideal es que pues tuviéramos menos de 50, lo cual traduce de 50 es lo que tiene cualquier persona sin enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, realmente muy bajos y que en los estudios correlacionan que los correlacionan con Mayo 0, o sea, que está inactiva la enfermedad por endoscopía e incluso por cirugía, entonces es el valor de corte ideal. Sí. Buenas tardes. Soy diagnosticado desde hace 7 años y nunca he recibido un tratamiento médico por decisión propia. He mantenido la enfermedad, digamos, por dieta alimenticia, pero después de mi segundo bebé la enfermedad como que se aceleró mucho, entonces empecé a tener sangrados muy recurrentes. Mi esposo investigó a Eric Estrada, que él es investigador de Chapingo. Entonces él hace fórmulas herbolarias a base de plantas que también tienen en la escuela de Chapingo, y ya empecé el tratamiento y he mejorado muchísimo. O sea, he estado en remisión hasta 2 meses y he tenido sangrados de 2 o 3 días máximo. Entonces, pues mi duda, la colonoscopia que me hicieron hace 7 años a la que me hicieron apenas la semana pasada, he mejorado muchísimo. Entonces, quería preguntar, bueno, bajo su visión, digamos, cuál es su opinión acerca de este tipo de tratamientos naturales, ¿no? Y si yo podría seguir así o tendría de todas formas que medicarme o cómo sería el proceso. Sí, la pregunta del auditorio es si la medicina herbolaria es una alternativa, es una opción en el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dado que pues ella ha sido tratada con este tipo de tratamiento y ha mejorado. Bueno, mi respuesta es de que a la fecha no hay estudios que hayan mostrado, sobre todo en Asia, que es donde hacen mucho de medicina herbolaria, no han demostrado una eficacia para medicina herbolaria que sea superior al tratamiento que está establecido. Obviamente aquí como les comentaba en mi plática, tú te puedes sentir bien, a lo mejor la endoscopía estaba muy fea y ahora sí ha mejorado, pero sin embargo el objetivo es de que eso esté completamente apagado, porque la inflamación, aunque ha mejorado y persiste, eso a largo tiempo te puede condicionar el desarrollo de displasia y cáncer. Entonces, mi recomendación es de que si estés con tratamiento establecido, o sea, homeópata, digamos, alópata, o sea, mesalazina, o lo que tú, que yo creo que es lo que puede ser que controle bien tu enfermedad. Y si tú optas, o sea, por además la medicina herbolaria, porque te hace sentir bien, pues eso ya es secundario, pero no que tú sustituyas solo la medicina herbolaria por lo que ya está establecido, porque a la fecha pues no se ha documentado que algún tratamiento por herbolaria sea eficaz. Entonces, para finales, para concluir, o sea, para que tú no tengas alguna complicación en un futuro, a largo plazo, es de que pues sí,
se evalúe bien con biomarcadores, la calprotectina y todo eso, y trates de empezar un tratamiento, al menos con mesalazina, dependiendo de tu caso, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo fui su paciente en el hospital en el Instituto de Nutrición. A mí ya no me volvieron a dar cita con usted. Nunca más la obtuve. No he estado en revisión, de hecho no lo estoy. Pero la pregunta es la siguiente. Esto fue hace 2 años y en 2 años yo he estado experimentando solo. He ido a ver también gastros, especialistas, me han mandado los esteroides. Estoy haciendo una dieta muy restrictiva, solo como pollo y agua. Pero empecé a tomar el Q10, una coenzima, junto con probióticos. Al mismo tiempo, hace 3 meses empecé a hacer ejercicio aeróbico. Hago 1 hora diaria, pero yo noto que con el ejercicio me siento muy bien. Pero no obstante, con esto que he tomado no ha bajado la inflamación, se la sigo teniendo. Lo que estoy buscando es, hace mucho tiempo decían que todos los casos son distintos, ¿no? Llegar a revisión se puede de alguna manera. Pero veo yo que usted recomienda nuevamente la mesalazina como un estándar ya. Mi pregunta es esa: ¿puedo complementar o a qué me va a llevar estar consumiendo tanto Q10? Yo tomo 200 mg diario. Me siento muy bien, a pesar de no tener una buena nutrición. Sí. Bueno, la pregunta de aquí del auditorio es el paciente está tomando Q10 y hace ejercicio aeróbico 1 hora diario y eso lo hace sentir muy bien. Obviamente, pues mi respuesta va muy enfocada a que, bueno, primero que sí se necesita, estar con el tratamiento que sería mesalazina. O sea, dependiendo del grado de actividad, pues sí, mesalazina. No hay estudios que demuestren que Q10 o, por ejemplo, probióticos. Los probióticos, solo hay una presentación de BSL-3 que ha mostrado en algunos estudios que mejora con el tratamiento junto con mesalazina en pacientes con CUS y actividad leve, pero va asociado con mesalazina. O sea, entonces, mi recomendación sería que sí hay que reevaluar bien su enfermedad otra vez. Tiene que retomar, no sé si es importante el seguimiento con colonoscopías, sobre todo si es que ha estado con persistencia de la inflamación a nivel del colon, y sí reiniciar la mesalazina. O sea, eso es fundamental, independientemente que otras medidas que ustedes lleven a cabo los haga sentir bien, ¿no? Porque como les comentaba, esta enfermedad es muy traicionera. Entonces, ustedes pueden tomar otras cosas y pueden tener un efecto placebo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar chochos de árnica y me hacen sentir muy bien y yo no tengo diarrea y no tengo sangrado aparentemente, ¿no? Y por dentro la enfermedad está activa. Incluso a veces con el que les dejamos convencional tienen recaídas. Entonces, sí es muy importante que aunque ustedes hagan, yo no estoy en contra de otros tratamientos, pues siempre y cuando ustedes no suspendan su tratamiento de base, porque como no hay evidencia científica de lo otro, entonces si ahorita dicen, no, pues estoy muy bien, pero no sabemos en unos años si se presenta alguna complicación crónica, esperemos que no. Entonces sí hay que retomar pues el tratamiento y el seguimiento, ¿no? de esto. ¿Quién más? Doctor, una pregunta. De los medicamentos esos nuevos que dice que llegan el año que entra, de acuerdo a su conocimiento de ellos, ¿cree que van a ser tan agresivos con el sistema inmunológico o van a ser un poco más selectivos? Sí. Bueno, la pregunta del auditorio es que de los nuevos biológicos que vienen el próximo año, como vedolizumab y ustekinumab, si tienen efecto sistémico o no. Y mi respuesta en cuanto a vedolizumab, que es un anticuerpo que va dirigido a las integrinas, ese sí tiene un efecto de acción local. O sea,
bloquea de manera específica esas subunidades que se expresan en células que a nivel del intestino, donde está el proceso inflamatorio. Es decir, la experiencia actual de ese biológico en Norteamérica y Europa, en donde ya lo llevan 2 años utilizando, es que no abate el sistema inmunológico de manera sistémica, solamente lo hace de manera a nivel intestinal, y es por eso que es un medicamento, además de eficaz, muy seguro. O sea, el paciente que amerita eso, que tiene, digamos, es muy seguro el vedolizumab, ¿no? En cuanto al otro, el ustekinumab, sí, ese sí tiene un efecto sistémico, como los que tenemos ahorita, los anti-TNFs. Entonces, pues sí, ahí sí, obviamente, pues el riesgo de infecciones o de otros eventos adversos, ¿no? Que es muy bajo realmente, pero pues hay que estar de todas formas vigilándolos, ¿no? Hola, doctor. Hola. Días. Buenos días. Mi pregunta es sobre mi cuestión sobre la mesalazina. Muchas veces no podemos costear una pentasa, un salopal, entonces tenemos que recurrir a una más económica. ¿Hay alguna contraindicación, algún problema que pueda causarnos algún problema, no sé, por esos cambios de mesalazina tan bruscos que puede haber? Sí, la pregunta del auditorio es si, dado que la mesalazina es un medicamento caro, a veces se tiene que recurrir a otro tipo de mesalacinas, probablemente no patentadas, ¿no? Que si no hay riesgo de que se esté cambiando de una mesalacina a otra por cuestiones de la enfermedad. Mi respuesta es básicamente que lo ideal, o sea, es que se utilice mesalacinas, o sea, las marcas que ustedes deseen, pero que están probadas científicamente, ¿no? O sea, obviamente el utilizar mesalacinas, que hay por ahí una marca que es mesalacina genérica, no tiene estudios. Entonces, igual es muy barata. Yo he tenido pacientes que se las llegan a dar a veces en el Seguro Social o en el ISSSTE les cambian una marca de mesalacina por otra, o incluso les pueden dar la genérica. Y no es la regla, pero hay algunos pacientes que me han dicho que sí sienten un cambio al tomar esta mesalacina genérica. O sea, que empiezan otra vez con aumento de las evacuaciones, un poco de moco. Entonces yo lo que les digo es que regresen a la mesalacina con la cual estaban bien controlados, ¿no? O sea, porque no hay evidencia científica de esa mesalacina genérica. Desafortunadamente eso es triste en nuestro país, ¿verdad? Que introduzcan ese tipo de productos. Es como los genéricos intercambiables, ¿no? Que son mucho más baratos, pero no sabemos si realmente todos tengan estudios de bioequivalencia, que a nosotros como pacientes nos aseguro que lo que estoy tomando me va a hacer efecto. Porque, por ejemplo, tengo pacientes que se compran esos para controlar los triglicéridos o el colesterol, tienen que tomar 3 tabletas en lugar de una. Entonces, ya a la larga, pues casi ya les va a salir igual, porque la eficacia no es lo mismo. Entonces, esa es mi recomendación. Sí. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno. Ahorita pasamos con usted, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Si tienes CUSI, es una enfermedad inmunológica, ¿eres más propensa a desarrollar inmunológica, como vitiligo, por ejemplo? La pregunta del auditorio es que si un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o CUSI tiene mayor predisposición a tener alguna otra enfermedad de origen inmunológico. Entonces, esto generalmente no es la regla, o sea, no te predispone a que desarrolles otras enfermedades de origen inmunológico. Sin embargo, sí hay una asociación, por ejemplo, en pacientes de allá que realicé un estudio hace algunos años, encontramos que la coexistencia de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o CUSI, con alguna otra enfermedad del sistema inmunológico,
se presenta alrededor del 15% de los enfermos, o sea, digamos, no es tan alta, ¿no? Y dentro de esas manifestaciones, de esas enfermedades inmunológicas, la más frecuente era la tiroiditis autoinmune, que es la inflamación de la tiroides por el sistema inmunológico, seguida por artritis reumatoide, y teníamos algunos otros casos como vitiligo, como lupus eritematoso, púrpura trombocitopénica idiopática o como las enfermedades asociadas. Pero realmente en nuestro medio afortunadamente no es tan frecuente la asociación de esto con otra enfermedad inmunológica. Hay que considerar mucho el antecedente familiar, ¿verdad? Porque hay a veces en la familia hay una predisposición a enfermedades inmunológicas muy frecuentes. O sea, el papá, por ejemplo, la abuelita a lo mejor tuvo artritis reumatoide y la tía tiene lupus y el primo ahora tiene Crohn. Entonces, a nivel familiar, si hay ese antecedente familiar, sí hay más riesgo. Pero si tú no tienes antecedentes familiares de ninguna enfermedad inmunológica y tienes CUSI, no tienes más riesgo de desarrollar alguna otra. Es bajo. ¿Quién sigue? Yo. Ah, ok. Yo soy María Dolores Ojeda y quiero preguntarle, doctor, ¿qué tan drástico es cambiar de biológico de infliximab a Humira? Bueno, la pregunta del auditorio es que ¿qué tan drástico es cambiar de infliximab a adalimumab, ¿no? Entonces, realmente no es drástico porque finalmente son biológicos de la misma clase terapéutica, o sea, bloquean el factor de necrosis tumoral alfa. Pero siempre que hay un cambio de un biológico a otro, debe de haber una justificación. O sea, es decir, si un paciente está con infliximab y perdió respuesta porque se forman anticuerpos y ya a pesar de que se les da algún inmunomodulador no se rescata, entonces sí, en ese caso específico se justifica cambiar a otro biológico, que hay que iniciar con las pautas normales de inducción, ¿no? O sea, si es adalimumab 160, 80 y después 40 miligramos quincenales. El punto ahí es que no se permite que un ciclo sea infliximab y después otro adalimumab y después regresa otra infliximab. Eso no, porque no tienen, aunque son de la misma clase, no tienen la misma farmacocinética o farmacodinámica. ¿Qué quiero decir? Que el comportamiento del biológico en el organismo no es el mismo. O sea, la vida media del biológico varía en el mismo paciente. Entonces, siempre que esté bien justificado, no hay problema el cambio, pero sí tiene que estar fundamentado. Me preguntan que cuál sería mejor. Todos los anti-TNF son igualmente eficaces y efectivos. La única cuestión es que, bueno, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente con CUSI que es moderado grave, que tiene afectado todo el colon, yo me iría más por un tratamiento con infliximab porque se ajusta por kilo de peso y la administración intravenosa va a tener una mejor respuesta. A diferencia de adalimumab, que se prefiere más para Crohn, que responden muy bien, pero porque también la extensión afectada es mucho menor, entonces responden mejor al adalimumab los pacientes con Crohn. Entonces, ahí depende el escenario clínico y sobre todo también en las instituciones de seguridad pública lo que tengan ahora, porque ahora si les dices que nada más tengo y le voy a dar pues digo, no sería lo adecuado, ¿verdad? Pero a veces los pacientes llegan a ese extremo. Tenemos una última pregunta para la transmisión en vivo. Ok. No sé si lo puede aclarar por su micrófono, doctor. Me dicen que hay una pregunta más para la transmisión en vivo y se cierra. Preguntan por Facebook que si el factor de transferencia puede ayudar al sistema inmunológico. Exacto. La pregunta por Facebook es si el factor de transferencia afecta al sistema inmunológico. Miren, les voy a comentar. No hay estudios que demuestren que el factor de transferencia
sea efectivo para enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn y CUSI. Obviamente lo usan para otras enfermedades que está a lo mejor sustentado científicamente, pero en estas enfermedades no. Les voy a platicar una anécdota. Un paciente mío de nutrición tenía Crohn, estaba con tratamiento convencional, de repente se desapareció del instituto, ya no lo volví a ver en 2, 3 años, desafortunadamente regresó y ese tiempo estuvo con factor de transferencia. Lo que pasó con ese paciente al suspender todo su tratamiento es que aunque el factor de transferencia lo hizo sentir muy bien, cuando llegó al hospital ya venía intervenido de otros hospitales 2 veces con 2 resecciones, estaba lleno de fístulas en el abdomen, lo tratamos de rescatar con biológico, que se pudo mantener bien, sin embargo, con tanta resección intestinal se murió de desnutrición, o sea, ya lo poco que comía no lo absorbía y dependía de la nutrición parenteral, o sea, por la avena. Entonces, desafortunadamente, pues es un caso muy triste porque falleció el paciente por una complicación infecciosa, por secundario a la desnutrición. Entonces, mensaje, no usen ese factor para estas enfermedades. Bueno, ya me comentan tiempo, entonces para todas las personas que me ven en Facebook, agradezco que se hayan conectado y espero que le haya sido de mucha utilidad esta plática. Gracias. Ya tenemos las preguntas individuales, también el doctor, digo, se le pueden hacer.